buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, versículo 9. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María, Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que la acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asombró y vio solo las vendas de lino. Luego se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Padre, gracias por la palabra que vamos a exponer en esta mañana. Oramos que esta palabra cumpla el propósito con el cual va a ser enviada y que tú nos hables, Dios, a nuestros corazones. Te bendecimos y gracias porque hoy celebramos la resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, estos días estaba viendo un video de las Torres Gemelas. El video lo titularon El día en que cambió el mundo y fue el 11 de septiembre del 2001, que fue el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. El título del video decía así: el día en que cambió el mundo. Y hay muchas cosas, o uno podría decir que hay días muy importantes en la historia de la humanidad. El día que se descubrió América, días importantes, el día que acabó la Segunda Guerra Mundial, el día que Israel declaró su independencia como Estado o se formó como Estado, el 14 de mayo del 48, que fue que Israel se fundó como Estado. Y uno podría decir, hay días importantes o días que uno dice son días extraordinarios en la historia de la humanidad. Pero el día más extraordinario y el día que realmente cambió el mundo no fue el día que cayeron las dos Torres Gemelas. El día que cambió el mundo y el día más importante de toda la historia y de toda la raza humana es el día de la resurrección. Yo quiero que nosotros partamos de esa premisa y de ese principio hoy. El día más importante de la humanidad fue el día que Cristo resucitó, el domingo de resurrección. Y por eso es tan importante que nosotros cada domingo nos congreguemos, porque ¿qué celebramos cada domingo? La resurrección de Cristo. Cada domingo, en cada servicio, nosotros no venimos a un servicio para que nos presenten un servicio a nosotros. Nosotros le llamamos a la reunión del domingo reunión, culto o servicio, pero no es un servicio para nosotros, no es un servicio o un culto para nosotros, es un culto o un servicio para Dios. Y recordamos nada más y nada menos que la resurrección. Un día tan fundamental y tan importante para cada uno de nosotros y para la historia como tal. La resurrección, mis hermanos, es muy importante por diferentes razones y quiero como que lo tengamos en cuenta. Andrés, qué pena, ¿le puedes decir al hermano, al Señor que si nos espera un momentico mientras terminamos la enseñanza? Primero, ¿por qué es importante la resurrección? Porque testificamos del poder de Dios. Creemos que la resurrección es poder de Dios y creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe, Él creó el universo y tiene poder sobre el universo, también tiene poder de levantar a los muertos. Entonces, creer en la resurrección es muy importante porque creer en la resurrección es creer en el poder de Dios. Creer en la resurrección de Jesucristo también es importante porque valida que es verdad lo que Jesús afirmó ser. Él afirmó ser el Hijo de Dios y su resurrección afirma esa verdad que Él dijo. Prueba que su carácter era un pecado que su carácter y su naturaleza era sin pecado. Es decir, la resurrección prueba que el Hijo de Dios no vio corrupción, como decían los salmos, que su santo no vería corrupción. Es decir, que a pesar de todo lo que Jesucristo vivió aquí en la tierra, estuvo sin pecado. La resurrección es importante, mis hermanos, porque valida las profecías del Antiguo Testamento y todo lo que se dijo acerca de Jesús. La resurrección es importante porque valida las palabras de Jesús mismo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
La resurrección es importante porque es la primicia de todos los que han dormido. Jesús dijo que Él no era el único que iba a resucitar, que después de Él resucitar, muchos otros iban a resucitar, que Él era las primicias de la resurrección. Entonces, ustedes recuerdan, mis hermanos, en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es importante, pero ¿Lázaro volvió a morir, sí o no? Por supuesto que sí. Es muy diferente la resurrección de Lázaro o la resurrección de la hija de Jairo. Es muy diferente a la de Jesús, porque esta niña, la hija de Jairo, volvió a morir, Lázaro volvió a morir, pero Jesús resucitó y nunca volvió a morir, es decir, resucitó para siempre. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco tendríamos esperanza de resurrección. Es tan sencillo, mis hermanos, como esto. La resurrección es importante porque es el fundamento del evangelio y de nuestra creencia. Si Cristo no resucitó, ¿para qué nos congregamos los domingos? Si Cristo no resucitó, ¿para qué evangelizar? Si Cristo no resucitó, ¿para qué cantar alabanzas? Si Cristo no resucitó, ¿para qué leer la Biblia? ¿Por qué creer en la Biblia? Si Cristo no resucitó, lo que la Biblia dice sería mentira, sería falso. Si Cristo no resucitó, no habría necesidad de venir a la iglesia. Si Cristo no resucitó, nosotros no tendríamos esperanza y no tendríamos salvación. Entonces, la resurrección es un fundamento y es la base de nuestra fe. Si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. El cristianismo es un engaño, el cristianismo es una mentira y todo lo que hacemos los domingos y todo lo que la iglesia hace es una falsa, es una falsedad. Entonces la resurrección es el fundamento de nuestra fe. La resurrección es importante, mis hermanos, porque es la única esperanza que nosotros tenemos en que un día vamos a resucitar con Jesús. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, Lucas capítulo 24, del verso 1 al verso 12, es muy interesante y es muy profundo y vamos a ver algunas cosas importantes acá. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan, es uno de los mundiales que por lo menos yo más recuerdo, el Mundial de Brasil 2014. ¿Cuántos recordamos ese Mundial? Que Colombia llegó hasta los cuartos de final. ¿Cómo olvidarlo, sí o no? Entonces, ese es un Mundial que nosotros no vamos a olvidar. ¿Y por qué no vamos a olvidar ese Mundial? Porque realmente pues es primera vez que llegamos a los cuartos de final, primera vez en la historia de Colombia que llegamos a los cuartos de final. Estaban en Brasil, en la Maracaná, creo que era ese el estadio, no recuerdo bien, pero estaban jugando nada más y nada menos que contra Brasil, la selección, la mejor selección de los últimos tiempos o de las últimas décadas. James, Cuadrado, los mejores jugadores del momento, David Ospina como el mejor arquero. Y ese partido es imposible de olvidarlo porque todos seguimos pensando hasta el día de hoy, aunque no fue así, que sí era gol de Yepes, ¿cierto? Y que si hubiese sido gol de Yepes, hubiésemos pasado. Es decir, Alemania no hubiera goleado a Brasil, sino que nos hubiera goleado a nosotros. Entonces lo que nos hicieron fue un favor, porque esos 7 goles nos los hubieran metido a nosotros. El partido hubiera sido distinto. Bueno, está bien, sigamos con esa fe. Yo sigo creyendo que cada goleada era para nosotros, pero mejor que llegamos hasta los cuartos. Pero es imposible olvidar esa final, porque todos pensamos que era el momento en el que Colombia iba a llegar a una semifinal de un mundial. Y eso no pasó allá, quién sabe hasta cuándo no vuelve a pasar. Pero aparte de no olvidar ese mundial, era por la tristeza que invadía a los colombianos. Se unieron los hinchas de Santa Fe, Millonarios, Medellín, Nacional, Cali, América, y todos los equipos se unieron con una sola fe y con un solo objetivo, que Colombia fuera campeón. Ahí no importaba el América, no importaba el Nacional, no importaba el Medellín, importaba que ganara Colombia. Y ya después, cuando Brasil ganó y el árbitro pitó que el partido había finalizado, la tristeza de todos los colombianos, ¿sí o no? La tristeza en todo Colombia, pero especialmente en los 11 jugadores. Yo no sé si ustedes recuerdan las caras de los jugadores y recuerdan a James Rodríguez llorando en la cancha. Y esa escena me gusta para que recordemos la resurrección, porque así estaban los discípulos antes de la resurrección. Así estaban, con la misma cara que estaba Yepes de desilusión y con la misma cara que estaba James y seguramente muchos colombianos, porque Colombia no había pasado a la final, así estaban los 11 discípulos. Porque recordemos que celebramos el jueves en la noche la Pascua, el viernes recordamos la crucifixión y recordamos hoy al tercer día la resurrección. Pero ellos no sabían que Jesús había resucitado.
Ellos no sabían que Jesús se había sido levantado entre los muertos. Ellos no recordaban las palabras de Jesús. Y este pasaje es muy interesante precisamente por eso. Ahora, la resurrección es una realidad completamente distinta a la actual. Es una nueva vida con nuevas condiciones de existencia. El Dios de la Biblia es el Dios de la vida, entonces no hay una opción de muerte en nuestro Dios, no hay opción de muerte. La resurrección es la garantía de la vida y no de la muerte. Ahora, las fuerzas de las tinieblas pensaron que tenían la victoria porque ya habían matado al Hijo de Dios o porque Cristo había sido crucificado. Cuando las mujeres van a visitar al muerto, se encontraron, como vimos ahorita en el drama, con la noticia de que la muerte no tenía la última palabra, sino que la vida había triunfado sobre la muerte y la maldad. Al igual que está en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan, son las mujeres las primeras testigos de la resurrección. Es precisamente las mujeres y no los discípulos, sino las mujeres fueron las primeras en ser testigos de la resurrección de Jesús, y eso lo registran también Mateo, Marcos y Juan. Ahora, los discípulos reciben esta noticia de parte de las mujeres, pero a ellos les pareció locura. Dijeron, ¿qué tonterías son esas? ¿Recuerdan el texto? Lo acabamos de leer. Ellos no creían que Jesús hubiese resucitado. Entonces, luego de este evento con las mujeres, Jesús se va a aparecer a sus discípulos, a los dos en el camino de Maús y a los 11, pero yo quiero que miremos primeramente de qué se trata Lucas capítulo 24. Y es que este capítulo cumple varias funciones, porque ustedes se dan cuenta, está el pasaje de la resurrección, el camino a Emaús, y ustedes se van a dar cuenta que también allí mismo se van a dar cuenta que está la comisión de Jesús, o cuando Jesús se le aparece a sus discípulos y les da la encomienda final y les dice que ellos deben de ser testigos. Entonces hay un propósito especial de este capítulo 24. ¿Cómo sabemos cuál es el propósito entonces de Lucas capítulo 24? Teniendo en cuenta el libro de los Hechos. No podemos entender cuál es el propósito de Lucas capítulo 24 si no le damos una miradita breve al libro de los Hechos. ¿Por qué es tan importante el libro de los Hechos? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Entonces nosotros decimos que básicamente son dos tomos. Tomo 1, el Evangelio de Lucas. Tomo 2, el libro de Hechos. Es decir, prácticamente es una sola obra. Cuando usted vaya a leer, digamos, uno de los evangelios, lea Lucas y luego lea Hechos. Y usted se va a dar cuenta que están muy conectados. Como Lucas era historiador y era investigador, él conectó, digamos, estos dos tomos para darnos todo ese argumento que él quería presentar. Entonces, recordemos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, me van a ser testigos en Judea y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Es muy importante porque hay una palabra clave ahí. ¿Cuál es? Ser testigos. Y van a darse cuenta que es muy importante en todo el argumento que Lucas va a presentar en Hechos. Cuando buscaron el sustituto de Judas en el capítulo 1, para reemplazar a Judas, porque Judas se había ahorcado, escogieron a Matías. Pero ellos dijeron que era necesario que quien reemplazara a Judas fuera un testigo de la resurrección, que hubiese estado con Jesús en el ministerio de Jesús y que hubiese sido testigo de la resurrección para poder escoger el reemplazo de Judas. En Hechos 2, voy a pasearme ahí en algunos pasajes de Hechos. En Hechos 2, versículo 32, mire lo que nos cuenta Lucas en el primer discurso de Pedro. Dice el versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Entonces, ahí en el primer discurso de Pedro, donde se convierte en 3,000 personas, el argumento de Lucas es que los discípulos, para hablar de Jesús, es que este Jesús al que ustedes crucificaron, al que mataron, Dios le ha resucitado y nosotros somos testigos. En el 3:15, en el segundo discurso de Pedro, Lucas nos narra y nos cuenta lo siguiente. Mataron al autor de la vida, pero Dios le levantó entre los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Note que otra vez Lucas vuelve a utilizar la palabra testigos. En el capítulo 4 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y algo mucho más interesante es que en el 5:30, capítulo 5, versículo 30, dice así, usted puede ir leyendo conmigo, se va despacio. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Ellos están dando
testimonio de lo que acaba de suceder, del acontecimiento de la resurrección. El 32 de ese mismo capítulo dice: nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Aquí están hablando los apóstoles y una y otra vez ellos están dando este testimonio ¿de qué? De la resurrección. Ellos están siendo testigos y están dando testimonios ¿de qué? De la resurrección en sus discursos, en sus predicaciones, cuando están ante los sacerdotes, cuando los van a llevar presos, cuando están en los concilios. Una y otra vez ellos están diciendo es que somos testigos de la resurrección. Venga, mi hermano, esta enseñanza que estoy compartiendo es muy importante para su fe. Es muy importante para que le eche otro bultico más de cemento a los fundamentos de su fe. Y este es muy importante. Si no entendemos la importancia de la resurrección, no entendemos la importancia del evangelio, y el evangelio no puede brillar realmente cuando un creyente no entiende el poder de la resurrección. El evangelio no es decirle a una persona: Cristo te ama. El evangelio no es decirle a una persona: venga, yo oro por usted. El evangelio es proclamar la resurrección de Cristo. ¿Qué celebramos los domingos? Todas las iglesias del mundo que se reúnen cada domingo, ¿qué celebran? La resurrección. Y por eso es tan importante. Si bien es cierto que no todos los domingos predicamos de la resurrección, tenemos que entender que ese es el motivo de la celebración, que ese es el motivo de reunirnos, de cantar, de adorar, de reunir, de venir a limpiar la iglesia y venir y poner las sillas y acomodar todo. Tiene un propósito, y el propósito es celebrar la resurrección. En Hechos capítulo 13, versículo 27 al 31 es un pasaje demasiado importante que nos da más luz a esta palabra de ser testigos. 13, 27 en adelante dice así: los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, por lo tanto lo condenaron y cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, y ellos son ahora ¿qué? Sus testigos ante el pueblo. Note que en todo el argumento que Lucas le va a presentar a Teófilo, tanto en el Evangelio de Lucas, entonces es importante entender que este capítulo 24 se entiende a la luz del libro de Hechos y a la luz de lo que Lucas va a describir. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué este capítulo, precisamente el capítulo 24, menciona a las mujeres, pero no en esa escena menciona a Jesús? Y lo importante de la resurrección es Jesús. Pero notaron, no sé si cayeron en cuenta, que cuando leímos el pasaje, Jesús no aparece, simplemente desapareció su cuerpo, la tumba está vacía, la piedra la movieron, pero no aparece Jesús en la escena. Entonces, ¿cuál es el propósito de Lucas? Si Jesús no aparece en escena, ¿cuál es el propósito de Lucas al mostrarnos esta parte de la resurrección? ¿Por qué nos muestra, a diferencia de los otros evangelios que escriben acerca de la resurrección, por qué nos muestra la escena del diálogo entre las mujeres y estos dos hombres que sabemos que son ángeles? Y ahí vamos a ver entonces la importancia de lo que Lucas nos quiere presentar. Básicamente, lo que Lucas nos presenta en el capítulo 24 y nos muestra en el libro de los Hechos es el rol o el papel que tenemos nosotros como testigos ante el pueblo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces vamos a ver que es muy importante, porque la resurrección está enlazada o está unida al ser testigos de ese acontecimiento. Es decir, nosotros no solamente creemos en la resurrección, no solamente creemos en la muerte y resurrección de Jesús, sino que creemos también que estamos llamados a proclamar la muerte y la resurrección, es decir, a ser testigos. Ahora, las mujeres aparecen acá en la sepultura y Lucas incluye personajes relativamente desconocidos. Yo no sé si ustedes notaron eso. Tanto al principio como al final del Evangelio de Lucas hay unos personajes muy interesantes. Acá nosotros encontramos, por ejemplo, en los primeros capítulos de Lucas encontramos a dos ancianos o a varios ancianos. Elizabeth, su esposo Zacarías. Encontramos en el templo a un anciano llamado Simeón y a una anciana llamada, que profetizaba, Ana. Encontramos 4 personajes que no se van a ver después en la historia. Pero uno dice, ¿por qué Lucas agrega los nombres de estos personajes? ¿Cuál es el interés de Lucas
al mencionar a Elizabeth, a Zacarías, a Ana y a Simeón. Ahora, vamos al final, al capítulo 24, y nos encontramos entonces con algunas de estas mujeres, y menciona los nombres. Ahí uno se tendría que preguntar, entonces, ¿cuál es el propósito entonces de Lucas al mencionar estos personajes terminando el Evangelio? Y esto, porque estos datos, mis hermanos, ¿por qué son tan interesantes o por qué son importantes? Porque Lucas no escribe por escribir, él era investigador. Y un investigador, cuando menciona un nombre, es porque ese nombre es importante. Y nos damos cuenta que él menciona a algunas de estas mujeres. Y algunos hombres, incluso menciona en el capítulo 23, en la última parte, menciona a José de Arimatea, que era quien había pedido permiso para bajar el cuerpo y sepultarlo. Menciona a las mujeres de Galilea. Entre ellas está María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo. Y menciona también en el capítulo 24 a 2 discípulos que iban en el camino hacia Maús. Uno de ellos se llamaba Cleofas, no dice el nombre del otro. Pero esto es muy interesante, porque uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de Lucas al mencionar a Ana, a Simeón, a Zacarías, a Elizabeth, al mencionar a Juana, al mencionar a María Magdalena, al mencionar a María la madre de Jacobo y al mencionar a Cleofas? Básicamente lo que Lucas está diciendo, esa gente que yo estoy mencionando son testigos de la muerte y la resurrección. Esa gente es testigo de lo que ha acontecido con Jesús. Esa gente es testigo. De hecho, muchos de ellos seguramente estaban vivos. Y lo que Lucas está diciendo, si ustedes quieren, busquen esas personas y ellos les van a decir que lo que yo estoy escribiendo es verdad. Sí, nota tan importante la mención de los nombres en el Evangelio de Lucas. Él básicamente lo que le está diciendo, si quiere, busquen esas personas, y esas personas seguramente muchos de ellos viven y ellos les van a dar testimonio y van a ser testigos que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ahora, es muy interesante que estos protagonistas que se mencionan al principio y al final y que son desconocidos, es bueno mencionar esto porque básicamente Simeón dice que él esperaba la consolación de Israel. De Simeón dice que esperaba la consolación de Israel. De Ana dice que le habló a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y de José de Arimatea dice que él esperaba el reino de Dios. Es decir, tanto Simeón como Ana como José de Arimatea tenían una esperanza en la redención de Israel. Tenían una esperanza en la resurrección. Tenían una esperanza en que Dios iba a transformar todas las cosas a través del Mesías. Entonces Lucas lo que está haciendo, bueno, como esta es la esperanza de estos personajes, voy a contarles cómo esa esperanza se hizo una realidad en medio de la resurrección. Ahora, es interesante, mis hermanos, que Lucas nos menciona que la esperanza de estas personas era la consumación prometida desde la antigüedad. Los antiguos dijeron que Dios iba a restaurar a Israel. Los antiguos dijeron que Dios iba a vencer la muerte, que Dios iba a vencer el pecado. Desde la antigüedad eso fue profetizado. Y lo que Lucas está diciéndonos acá es que con la resurrección eso es un hecho. Ahora, cuando los 2 discípulos van camino a Emaús, que leemos, yo ya les he compartido sobre ese tema, Cleofas y su amigo, ¿cómo iban ellos? Como iba Yepes y James después del partido con Brasil. Tristes, aburridos, desconsolados, desesperanzados, agobiados, porque ellos iban de camino a Emaús y decían, no, es que mire, toda nuestra esperanza estaba puesta en Jesús, ya lo crucificaron, lo mataron. Y cuando Jesús se aparece, les empieza a mostrar desde el Antiguo Testamento lo que decía la ley, lo que decían los profetas, lo que decían los salmos, y les empieza a decir es que era necesario que esto aconteciera, era parte de las profecías que se habían dado. Entonces, con la llegada del Mesías, un pueblo descorazonado y desesperanzado recobra nuevamente la esperanza. Ellos venían con la seguridad de que Jesús estaba muerto. Las mujeres venían, como ustedes vieron ahorita, ¿a qué? A poner unas especias y unas aromáticas y unos olorantes, porque normalmente los cuerpos en el tiempo judío no era como nosotros hoy, que lo velaban 24 horas o 12 horas, luego lo cremaban o lo enterraban. En los tiempos de Jesús, el entierro o la velación, por decirlo de esta manera, o los cuerpos más bien duraban 7 días en la tumba. Y los familiares podían visitar durante 7 días al familiar que estaba muerto. O sea, la pena era más compleja. Entonces, ¿qué hacían con estos aceites y estos perfumes y aromáticas y todo esto? Ungir el cuerpo, como el cuerpo empezaba a descomponerse,
para que esos olores no fueran tan fuertes y durante 7 días pudieran visitar la tumba. Entonces, lo que ellas venían a hacer era algo normal, pero ellas estaban seguras de que el cuerpo estaba ahí. ¿Cómo sabemos de que estaban seguras de que el cuerpo estaba ahí? Por el asombro que ellas presentan al ver la tumba vacía, por el asombro que ellas presentan al ver que el cuerpo no estaba, pero porque traían las especias aromáticas con las cuales iban a ungir el cuerpo de Jesús. Ahora, yo quiero que veamos como 3 exclamaciones y 3 preguntas en ese capítulo 24. Teniendo en cuenta que venían con la seguridad de que Jesús estaba muerto, lo primero que vemos en los primeros 3 versículos es que la tumba está vacía y la pregunta es, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? La tumba está vacía y la pregunta es, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Qué esperaban entonces estas mujeres encontrar? La piedra puesta, obviamente, sobre la tumba, un cuerpo dentro de la tumba, pero no se encontró esto. Según Marcos nos da más detalles. Lucas omite esos detalles, pero Marcos nos los da. Y lo que Marcos dice es que ellas iban de camino al sepulcro con esta preocupación. ¿Quién nos puede ayudar a quitar la piedra? Cuando las mujeres venían de camino, ellas tenían una preocupación y era, ¿quién nos va a ayudar a quitar la piedra para poder ungir el cuerpo? Lucas no lo menciona, pero Marcos sí lo menciona. ¿Por qué? Porque la piedra era demasiado grande y demasiado pesada. Normalmente las piedras que se le ponían a las tumbas, normalmente eran unas piedras cuadradas. Pero parece ser que la piedra que tenía la tumba de Jesús era una piedra redonda. Y es lo que dicen como algunos eruditos o historiadores de acuerdo a lo que los evangelios presentan. Sin embargo, no era fácil para una mujer correr la piedra. Necesitaban de varias personas y de varios hombres que tienen más fuerza físicamente para correr la piedra. Y ellas se asombran cuando llegan porque vieron que no había necesidad de llamar a ningún hombre o que alguien les ayudara. Ellas se asombran al ver de lejos que la piedra la habían quitado, que la piedra la habían corrido. Ahora, es muy interesante que Mateo también nos narra la historia de que fue un ángel el que quitó la piedra. Lucas no nos dice quién quitó la piedra, pero Mateo nos dice que fue un ángel quien removió la piedra. Ahora le tengo una pregunta. ¿Cuál era el propósito de remover la piedra? ¿Cuál era el propósito de que la piedra se hubiese quitado? Porque algunos dicen que para que Jesús saliera, pero Jesús no necesita una piedra, no lo detiene una piedra, él puede traspasar paredes. El cuerpo glorioso de Jesús, cuerpo, porque Jesús no resucitó solo en espíritu, sino en cuerpo. Es muy importante entender esto, en cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado, pero Jesús resucitó en cuerpo. Ahora, nosotros entendemos que la piedra había sido quitada no para que Jesús saliera, sino para que nosotros entráramos y para que fuéramos testigos de su resurrección, para que las mujeres entraran y se dieran cuenta que el cuerpo no estaba allí. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ellas sabían dónde había sido puesto el cuerpo de Jesús, incluso sabían la posición del cuerpo. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que Lucas nos narra en el capítulo anterior. Cuando van y lo sepultan y lo ponen, ellas saben la forma en que quedó el cuerpo, saben cómo quedó el cuerpo, en dónde quedó el cuerpo, y cuando llegan el asombro es impresionante. La tumba está vacía. Algo sucedió y estaban muy confundidas. Podrían haber dicho que robaron el cuerpo, pero esto no es verídico, porque normalmente todo estaba aparentemente organizado y los ladrones no van y roban una casa y organizan antes de salir. No. Ningún ladrón va y roba una casa y deja todo organizadito como para ver que todo quedó bien puesto. El ladrón cuando entra a robar sale del susto y deja todo vuelto nada, pero aquí está todo organizado. Y en medio de esa confusión, ellas pueden pensar, bueno, ¿será que los gobernadores, será que Pilato, será que Anás, Caifás, ellos robaron su cuerpo para que después no dijeran alguna cosa, lo escondieron? ¿Qué había pasado? Es las preguntas que ellos se hacían. Dice el versículo 1, el primer día de la semana muy de mañana, ya sabemos que era temprano, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor.
Ahora, es interesante lo que sucede en el versículo 4. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Entendemos entonces por los otros evangelios y por lo que sucede y la ropa resplandeciente que no eran dos personas común y corriente, eran dos ángeles que hablaban con las mujeres. Y ya vemos entonces, aunque no vamos a hablar de los ángeles ni nada, ni el texto está enfocado en los ángeles, pero nos damos cuenta entonces que los ángeles sí son muy parecidos a los seres humanos físicamente, porque ellas tienen la capacidad de dialogar con ellos y de hecho Lucas los presenta como dos hombres. Nos damos cuenta que son dos ángeles por lo que hacen y por lo que nos va a narrar Mateo, Juan y Marcos. Ahora, ¿qué sucede cuando estos dos hombres están allí? Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Escuche esto, mis hermanos. Esto es una gran noticia para nosotros hoy. No solamente la tumba estaba vacía, sino que ellos dicen, el muerto vive. El muerto vive. Y la pregunta, acá la exclamación es el muerto vive, y la pregunta es, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahora, note entonces el asombro de las mujeres. Ellas llegan, están confundidas, ellas no sabían que Jesús había resucitado, no se acordaban de las palabras de Jesús, habían perdido la esperanza, estaban tristes, agobiadas. Yo no sé si usted ha pasado por una etapa así en algún momento de su vida. Usted dice, yo no le encuentro sentido a la vida, o me siento triste, o me siento aburrido. Puede ser por un desamor, porque puede ser que un amor le rompió el corazón. Puede ser por una traición, puede ser por la pérdida de un familiar, por una enfermedad, por una crisis económica, porque perdiste el trabajo, porque la vida es dura y llegan momentos donde uno se siente como incapaz. No sé si ha pasado por un momento así, pero este era el momento por el que estaban pasando los discípulos y estas mujeres. Y llegan frente a la tumba a visitar a su maestro por quienes habían dejado todo, por quienes habían arriesgado todo. Él que las había recibido y las había amado, había muerto. Y llegan con esa desilusión en el corazón y se le presentan dos hombres y les dice, mujeres, el muerto está vivo. Él ha resucitado. Ahora, esto es muy interesante, porque estas mujeres eran devotas, pero no creían todo lo que Jesús les había hablado. En Apocalipsis dice, cuando Jesús le habla a las iglesias, yo soy el que estuve muerto, pero vivió. Yo soy el que vive, cuando le habla a las iglesias. Estas dos mujeres eran mujeres consagradas. Eran estas tres mujeres, mujeres consagradas, que amaban a Dios, que iban a la iglesia, pero no tenían la fe suficiente para creer en la Escritura. Pero no confiaban completamente en lo que la Biblia decía. La resurrección del Señor en el Nuevo Testamento se muestra como la primera de muchas, pues ya muchos también iban a resucitar. Y aquí está la escena entonces donde los dos hombres, los dos ángeles están con la mujer y les dicen, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y será crucificado, pero al tercer día resucitará. Jesús les dijo que era necesario que Él padeciera y que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Jesús les había dicho que la muerte era necesaria para que pudiese haber resurrección. Mis hermanos, venga, a veces olvidamos lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. ¿Sabe esta gente por qué estaba triste? Porque no recordaban lo que Jesús les había hablado. A veces es fácil olvidar las promesas de Dios. A veces es fácil olvidar lo que Dios nos ha hablado. A veces es fácil olvidar lo que el Señor ha dicho en su palabra. La Biblia está llena de promesas, de palabras, la Biblia está llena de verdades, la Biblia está llena de principios, la Biblia está llena de un montón de cosas que nosotros necesitamos. Pero cuando olvidamos la palabra, cuando olvidamos lo que Dios nos ha dicho, entonces viene la tristeza y invade nuestro corazón. Podemos pasar por enfermedad, sí, pero si recordamos que Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nos sintamos solos, si algún momento es que nos llegamos a sentir como solos, como que no tenemos ayuda de nadie, como que no tenemos amor, como que los hijos nos han dado la espalda, o la mamá, o los papás, o los amigos, aún la iglesia, o aún los pastores nos han dejado solos.
tenemos que recordar que Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando sintamos en algún momento que no hay provisión en la casa, que no hay nada, que necesitamos pagar cosas, que de verdad la economía está como difícil, necesitamos recordar y decir lo que David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Entonces, mis hermanos, es muy fácil entristecernos, es muy fácil angustiarnos, es muy fácil perder la fe, es muy fácil perder la esperanza cuando nos desenfocamos de la palabra. Estas mujeres, al igual que los discípulos, habían olvidado lo que Jesús les había dicho. Habían olvidado que Jesús les había dicho: yo voy a morir, pero voy a resucitar. No olvidemos, mis hermanos, las promesas de Dios. Las mujeres no se quedaron en el aire, recordaron lo que Jesús les había enseñado. Mire lo que dice: entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hermanos y hermanas, recordemos las palabras de Jesús, que es lo único que nos va a ayudar cuando vengan a nuestras mentes las batallas, el desánimo, la tristeza, aún la tentación. ¿Qué necesitamos recordar? Las palabras de Jesús. Cuando venga el sufrimiento, recordemos que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando venga persecución, recordemos que Jesús dijo: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando venga la tribulación y la enfermedad, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué dice Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiese acabado la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuántos nos hemos sentido tentados alguna vez? Mire a la persona que tiene a su lado, a ver, y pregúntele si se ha sentido tentado, si se ha sentido tentado o tentada alguna vez. Pero ¿cuántos por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios hemos vencido la tentación? Dios ha sido bueno. Cierto que se siente como un fresquito cuando uno vence la tentación. Cuando uno es tentado en algún área de su vida a hacer algo incorrecto y uno se siente como que Dios le da esa fuerza y la palabra lo llena para decir no. Cierto que viene como una alegría, un gozo, porque la Biblia dice: bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación, porque cuando acabe la prueba recibirá la corona de vida, la que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, mis hermanos, aquí hay un grupo de mujeres que necesitaban recordar las palabras de Jesús. Recordemos en esta mañana las palabras de Jesús. Y eso fue lo que sucedió y lo que Juan dijo en el capítulo 2:22. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que les había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Sus discípulos se acordaron y creyeron. Debemos orar que Dios nos recuerde su palabra en momentos de necesidad, de adversidad, de duda, de miedos. ¿Saben, mis hermanos, que yo he dudado muchas veces? He dudado de muchas cosas que están aún en la Biblia. En momentos de mi vida yo he dicho: esto no puede ser. Esto ¿cómo pasó? ¿Cómo es posible? En momentos de mi vida he dudado de lo que Dios ha dicho. En momentos en mi vida he dudado de muchas de las cosas que hago. En momentos en mi vida he dudado de ¿será que Dios sí me llamó? ¿Será que sí fue Dios el que me llamó? ¿Será que esto sí es un llamado a Dios? ¿Será que sí estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que sí estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? ¿Será que sí debí meterme en este negocio? ¿Será que sí debí hacer eso? Pero en esos momentos de duda, de incredulidad, de incertidumbre, de confusión, es donde necesitamos recordar que Dios está obrando y que Él nos ha dado su palabra para recordar el mensaje que Él nos ha dado. Acá fueron ángeles. Pero ¿por qué es tan importante venir a la iglesia, mis hermanos? ¿Por qué es tan importante congregarnos? Le doy una razón más. Para que recordemos las palabras de Jesús.
porque aquí va a haber alguien predicando que nos recuerda, pero también un grupo de hermanos, una congregación, porque es importante ser comunidad, porque es importante ser iglesia, porque es importante ser miembros de la comunidad y no solamente asistentes, porque necesitamos de otros hermanos. Aquí fueron 2 ángeles, pero necesitamos de otros hermanos que nos digan, vea, recuerde lo que dice la palabra, recuerde lo que dice este salmo, recuerde lo que dice Juan, recuerde lo que dice Génesis, recuerde lo que el Señor nos dijo, recuerde las palabras de Jesús. Necesitamos a otros en nuestro alrededor, en nuestro hogar, en nuestra casa. Necesitamos esposos que conozcan la palabra, esposas que conozcan la palabra, hijos que conozcan la palabra, porque cuando hay crisis en la casa, cuando hay crisis en el hogar, cuando hay crisis en la familia, alguien tiene que recordarnos la palabra. Pero imagina una crisis en el hogar y ninguno, y los versículos y cuáles, no, y la Biblia no se me quedó en la iglesia el domingo. Ay, Dios mío, ¿usted sabes algún versículo de memoria? Ay, no, mi amor, yo no me acuerdo de ninguno. Y usted, nada. Niños, ¿ustedes saben algún versiculito de memoria? Nada. Dios mío, ¿y qué hacemos sin la palabra? ¿Qué hacemos sin la palabra? Necesitamos recordar la palabra, recordar la palabra. Necesitamos más de la palabra de Dios. Jesús les recuerda también que toda la escritura hablaba de Él. Hay momentos en los que vamos a actuar como si Dios no estuviera, y así estaban actuando los discípulos, como si Jesús no estuviera, como si Cristo hubiera muerto y estuviera muerto. Momentos de confusión donde necesitamos la palabra. Yo no sé si usted ha actuado alguna vez en su vida como si Jesús no estuviera, como si Dios no estuviera. Y ahí es donde necesitamos recordar la palabra y saber que Él sí está. Ahora, veamos finalmente cómo las mujeres van a ser mensajeras del Señor que los resucitó. Y aquí la exclamación es testigos de la resurrección, y la pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces con esta noticia? Si Jesús murió y resucitó, ¿qué debemos hacer nosotros con esta gran noticia? El día en que la historia cambió, el día en el que el mundo cambió, el acontecimiento más glorioso y más extraordinario jamás visto en la humanidad y en la historia del hombre, fue el día de la resurrección. Porque algunos pueden decir, no, es que fue el día del nacimiento de Jesús. Sí, eso es importante. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús nace, predica, es crucificado y muere y no resucita? Todo fue en vano. Todo lo que Jesús enseñó fue mentira. Todo lo que nosotros hacemos no tiene sentido. Venir a la iglesia, ¿para qué? Santificarnos, ¿para qué? Cantar alabanzas, ¿para qué? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó, necesitamos ser testigos de la resurrección. Y ya le leí un montón de pasajes que el propósito de Lucas poner este pasaje precisamente en el capítulo 24, en esta porción específicamente, el propósito es mostrarnos que necesitamos, hermanos, ser testigos de la resurrección. Ellas vienen entonces y le dicen, al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Parece ser que no solo eran 3, eran muchas más mujeres, pero Lucas quiere ponernos estos nombres como evidencia o por si alguien quiere ir a investigarlas y preguntarles. ¿Cuántos discípulos habían ya? 11. Porque recordemos que uno había traicionado al Señor y que había sido apartado del grupo, ya había muerto seguramente, ya no estaba con ellos, y entonces aquí vemos que es muy triste y es muy doloroso que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ya no hay 12, hay 11. Es muy triste en la iglesia cuando uno dice, ya no son 5, son 3, ya no son 40, son 36. ¿Qué pasó con los otros 4? ¿Qué pasó con los otros 2? Dios anhela que perseveremos en fidelidad. Y él menciona que los 11, porque es muy importante, los 11 están allí. La realidad es que muchos no nos van a creer. Cuando ellas vinieron y les dijeron todo, dice, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Ellas vienen felices, y es que es Juana, es María Magdalena, es María la madre de Jacobo y otras mujeres. Parece ser que estas mujeres no tienen mucha credibilidad entre los discípulos, o que estos discípulos eran muy machistas, o que era imposible un acontecimiento, humanamente era imposible un acontecimiento como ellos ya están diciendo. Es que el cuerpo no está, Él ha resucitado. Parece ser que la mente está nublada. Jesús ya se los había dicho una y otra vez, pero hay algo maravilloso acá, mis hermanos.
Ellas van y son testigas de o testigos del mensaje. La tumba está vacía, el cuerpo no está, Él no está entre los muertos, Él vive, Él ha resucitado y queremos ser testigas o testigos de ese mensaje y de esa noticia. Y ellos no le creyeron. Dígale por favor a la persona que tiene a su lado, no todos nos van a creer. ¿Y por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana? No todos nos van a creer. Yo ya le he predicado a toda mi familia de Jesús, a mis papás, a mis hermanos, a mis tías, a mis primos. Casi a todos los he llevado a un encuentro, un retiro espiritual, los he invitado a la iglesia y les he predicado el evangelio. Y no todos me han creído. Algunos sí, algunos ya me los gané para el Señor, para la gloria de su nombre. Pero me faltan muchos. Pero yo tengo que estar seguro y tengo que tener, mis hermanos, claridad. No todos nos van a creer. Cuando hablemos de Dios, cuando hablemos del evangelio, cuando proclamemos la muerte y la resurrección, no todos nos van a creer. Sin embargo, Dios nos llama a ser testigos. Dios nos llama a que seamos testigos de la resurrección. ¿Qué es lo que tenemos que predicarle, hermanos? Venga, ¿qué es lo que tenemos que predicarle a la gente? Que Dios los ama, que hay mucha prosperidad en la iglesia, que hay bendición espiritual para ellos, que si vienen a la iglesia el domingo el Señor los va a sanar, que si vienen a la iglesia pare de sufrir, como dicen en ese canal, esa secta terrible que es una secta total, pare de sufrir. Si vienes a la iglesia paramos de sufrir. Si vienes a la iglesia se nos arregla el matrimonio. Si venimos a la iglesia los hijos dejan la drogadicción. Si venimos a la iglesia todo cambia y todo es una maravilla. Nosotros no predicamos ese mensaje. El mensaje que nosotros predicamos es el evangelio. Y el evangelio dice que Cristo murió y resucitó al tercer día por todos nuestros pecados, que hay perdón para nuestros. Ese es el evangelio. Es más fácil llegarle a una persona y decirle, mira, Dios te ama. Cuando nos encontramos la gente es más fácil decirle, Dios te ama y tiene un gran propósito para ti, tiene un plan maravilloso para ti. Tú eres un asesino, un borracho, un drogadito, le pegas a tu mujer, pero Dios te ama y tiene un plan maravilloso. No. Dios no tiene un plan maravilloso para usted que es un borracho y le pega a su mujer. No, hay un infierno que te está esperando y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Pero Cristo murió y resucitó y tienes esperanza y oportunidad de venir a Cristo. No podemos decirle a una persona que está pecando contra la santidad de Dios, es una persona malvada, es una persona en la que hay maldad en su corazón, no le podemos decir es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Tenemos que decirle, si no te arrepientes, si no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si no recibes el evangelio, si no entiendes que Cristo murió y resucitó, hay una eternidad para ti sin Dios. Y ese es el mensaje, mis hermanos. Y tenemos que entender que así como los discípulos no le creyeron a estas mujeres, muchos no nos van a creer a nosotros. Sin embargo, Juan dice que algunos otros fueron con Pedro. Aquí dice que entonces Pedro quedó asombrado y se fue corriendo. Encontró lo mismo. La tumba vacía, la piedra no la habían quitado, el cuerpo no estaba, pero hay un detalle muy interesante. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio ¿qué? Solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Es muy interesante, mis hermanos, que Pedro vio los linos. Y hay un comentarista bíblico que dice que la presencia de estos linos es muy importante y agregan un valor único a esta historia de Jesús. ¿Por qué? Porque lo único de valor que había en la tumba para robar era los linos. Y no es posible que se hayan robado el cuerpo de Jesús y hayan dejado los linos. Los linos nos dan una idea. Hay que descartar que el cuerpo de Jesús fue robado. Él resucitó. ¿No les parece maravilloso? Denle un aplauso a Cristo porque sabemos que Él resucitó. Hermanos, para concluir, sin resurrección no hay salvación. Existe una íntima relación entre la resurrección y nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, el problema de nuestros pecados no ha sido solucionado. El mensaje del evangelio está en juego aquí. Escuchen, mis hermanos, el mensaje del evangelio está en juego aquí. Si no entendemos la resurrección,
no podremos hacer brillar el Evangelio. No se puede hablar del Evangelio sin abordar la resurrección. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Que el Evangelio que les he predicado es que Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y si no hay resurrección, vana es nuestra fe. ¿Sabe cuál era el problema de Corinto y de los corintios? En 1 Corintios 15, el problema de Corinto y de los corintios no es que no creían en la resurrección de Jesús. Ellos sí creían en la resurrección de Jesús. Lo que no creían era que ellos también iban a resucitar. Entonces el apóstol Pablo les escribe: si Cristo no resucitó, ustedes tampoco van a resucitar. Y si no creemos en la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. Si creemos que Cristo resucitó, necesitamos creer que nosotros también resucitaremos. Hermanos, yo les tengo una buena noticia y con mucho respeto lo digo: no hay purgatorio. Resucitaremos y viviremos con Él por la eternidad. Esa es una gran noticia y esa es la esperanza que tenemos como cristianos: venir a la iglesia, compartir con los hermanos, pero nuestra esperanza está en que un día vamos a resucitar. Profundizaremos más en cualquier otro momento cómo se va a dar la resurrección, qué pasa con nosotros después de la muerte. Para eso habrá otro momento, pero necesitamos entender que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza, que el mensaje de la cruz está incompleta sin la resurrección y la resurrección está incompleta sin la cruz. Dos eventos inseparables: la cruz y la resurrección. Con la resurrección de Cristo, la gran historia de Dios, el Evangelio, cobra sentido. Si crees que Dios le levantó a Cristo, que Dios levantó a Cristo de los muertos, creeremos que un día nosotros también resucitaremos y viviremos para siempre con Él. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y damos gracias al Señor? Oh, gracias, Señor. Señor, gracias te damos.